viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy, pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. Hoy, como les había prometido, vamos a hablar de las aduanas. Cómo funcionan, para qué están, cuáles son los trámites que tienes que hacer, qué es lo que está permitido, lo que no, los aranceles, impuestos que hay que pagar y todo lo referente al trámite aduanero, tanto en el aeropuerto extranjero cuando llegues al país donde vas de vacaciones o cuando regresas a tu propio país. Así que si este tema te interesa o te preocupa, quédate a ver el vídeo hasta el final y te enterarás de unas cuantas cositas para poder ir con total tranquilidad. Las aduanas, un tema que pone bastante nervioso y hasta ansioso a muchos pasajeros por el simple hecho de haber comprado alguna cosa en el exterior. Para poder ir con tranquilidad a hacer este trámite, es importante primero saber cuál es la función, el cometido que tienen las aduanas de todo el mundo. Estas, como ya más o menos sabemos, su función es controlar y perseguir el contrabando de todo tipo, desde ese contrabando hormiga que podemos hacer nosotros cuando compramos un pequeño artículo electrónico o alguna cosa en el exterior, hasta los grandes embarques de mercancías, drogas, armas, animales exóticos, especialmente especies protegidas, plantas, obras de arte, patrimonio histórico, o sea, es muy amplia. Pero bueno, lo que a nosotros nos preocupa o nos puede interesar son esas pequeñas cositas que podemos traer desde otro país. Aquí, para que más o menos lo puedan organizar mejor, ya que vas a tener que pasar aduanas dos veces, una al llegar al país que vas de visita y otra en el tuyo cuando regreses. La primera aduana, que es el país donde vas a ir, muchas veces no la tomamos en cuenta y es importante tener en cuenta un punto, un tema. Mi recomendación es que antes de viajar entres en la página web oficial de la aduana de ese país para ver qué es lo que está permitido y lo que no. Y te vas a encontrar con algunas curiosidades realmente insólitas, cosas que hasta parecen ridículas, pero bueno, son sus leyes, sus costumbres, su cultura y hay que respetarlas, por supuesto. Por ejemplo, he estado haciendo un pequeño rastreo en algunos países buscando algunas curiosidades y he encontrado algunas que realmente son muy interesantes. Y estas peculiaridades no son de esos países que podemos decir raros, entre comillas. Por ejemplo, en Francia, que es una de las potencias mundiales, uno de los motores económicos de la Comunidad Europea, está terminantemente prohibido entrar o portar objetos falsificados. Por ejemplo, zapatillas, bolsos o carteras de mujer, estos de imitación de las grandes marcas, relojes también imitación de las grandes marcas, todo ese tipo de cosas, si te las detectan, te las confiscan en el momento, están terminantemente prohibidas. Después hay otros, como por ejemplo en Singapur, están prohibido entrar o consumir chicles, una cosa tan básica, tan elemental para la cultura occidental como es llevar chicles, en Singapur están terminantemente prohibidos. Después hay otros, que los voy a ir leyendo porque algunos ya ni me acuerdo de memoria. Por ejemplo, en Barbados, la isla del Caribe, está prohibido el llevar o utilizar ropa con dibujos o de camuflaje. O sea, esos dibujos de camuflaje o ropa directamente camuflada. Eso está totalmente prohibido. Solamente la pueden utilizar las fuerzas de seguridad del ejército, nadie más. En Malasia, por ejemplo, no puedes llevar ropa de color amarillo. Desde el año 2011 está terminantemente prohibido. Y eso, se preguntarán por qué. Bueno, tiene su lógica. Cuando en el 2011 hubo grandes manifestaciones de la oposición malaya hacia el gobierno, el color distintivo era el amarillo. Entonces, por ese motivo, se prohibió terminantemente. Por ejemplo, en Sri Lanka está también prohibido los tatuajes de tipo religioso, que vayan a la vista. Si lo tienes, un crucifijo o algo en el pecho, en la espalda y va cubierto con una camiseta, no pasa nada. Pero nada que esté a la vista, porque lo consideran como una ofensa. Y así hay montones de situaciones, entonces eso, mirarlo antes para ir prevenidos. También en prácticamente todos los países del mundo está prohibido el ingreso de productos alimenticios, principalmente frescos, tanto de origen animal como vegetal. También plantas vivas, semillas y, por supuesto, bueno, animales exóticos ni hablar, esos están prohibidos en todos lados por una simple cuestión de ecología.
Para que entiendan esto, yo les cuento un caso que lo estamos viviendo y sufriendo en este momento aquí en Mallorca, en esta isla, y es que hace algunos años alguien trajo una parejita de cotorras de Argentina. La cotorra, para el que no lo conoce, es como un loro, un periquito pequeño, es silvestre. Son muy ruidosas, son muy agresivas, son bonitas, pero son animales que tienen un carácter muy especial. Esta persona sabe que las trajo y al cabo de un tiempo se habrá cansado del escándalo que metían, del ruido y demás, y habrá decidido abrir la jaula y la soltó. Bueno, hoy son una plaga en toda la isla, y no solamente se están extendiendo al no tener depredadores, sino que están atacando y eliminando o corriendo a especies autóctonas. Todos estos desequilibrios se producen por ese capricho de alguien de traer una mascota. Eso está prohibido. Si por algún motivo tuvieras que trasladar tu mascota, y hablemos de mascota, un perro, un gato, nada de un camaleón, una tarántula, una boa constrictor, ni nada de eso, sino un perro o un gato, hay trámites para hacerlo y lo puedes hacer. Que ese tema, si les interesa, bueno, háganmelo saber y ya les explicaré cómo es el tema. Otro punto que es bastante común, este sí se da mucho, si tú por ejemplo viajas a otro país porque en ese lugar vive, no sé, un hermano, un familiar directo, alguien a quien hace mucho que no ves, y esta persona que vive afuera extraña y añora muchísimo esos dulces, esos pastelitos que hacía la abuela. Entonces, claro, lo más normal, la abuela con todo el amor del mundo se pone a hacerlos, a prepararlos, a cocinarlos, luego los envuelve con mucho cariño, los embala en una cajita cuidadosamente para llevárselos a ese nieto o el sobrino o quien fuera. Bueno, te digo, eso no va a llegar a sus manos. Al pasar por la aduana te lo decomisarán y irá a un contenedor de basuras. No se pueden pasar alimentos de ningún tipo y mucho menos caseros, manufacturados. Entonces eso hay que mirarlo. Otro tema importante antes de salir es si te has comprado, por ejemplo, una cámara de estas reflex digitales que hacen fotos y vídeo, como la que estoy usando yo en este momento para grabar el vídeo, para hacer ese viaje. Bueno, en muchos países, las páginas oficiales de aduanas tienen un archivo en PDF que te lo puedes descargar, imprimir el formulario y rellenarlo para declararla. Eso por supuesto no tiene ningún coste. Ahí van a constar tus datos personales y los datos del aparato, la marca, el modelo, el número de serie. Si no tuvieras esa posibilidad de hacerlo o no sabes cómo, tampoco hay problema. Cuando llegues al aeropuerto y hagas los trámites de preembarque, te vas a la oficina de aduanas, que en todos los aeropuertos hay una, llevas la cámara, obviamente tu documento, y dices que la quieres declarar para salir. Entonces el funcionario de aduanas, o bien si ya tienes el formulario hecho, va a cotejar de que los datos se correspondan, o te lo rellenará él y una vez hecho te lo sellan y te entregan una copia. Esa copia la tienes que guardar, porque al regresar, si el funcionario de aduanas que te está revisando el equipaje la ve y te quiere cobrar el impuesto, como que la has comprado fuera, le entregas el formulario y bueno, listo, ya está. Esta fue comprada aquí en tu país y no hay ningún problema. Pero eso es importante hacerlo. El otro tema es la vuelta, el regreso a tu país cuando has comprado algo. Esto varía. Cada país tiene sus propias leyes, sus propias normativas, sus valores de franquicia para entrar productos sin pagar impuestos. Hay matices, hay cambios. Pero bueno, vamos al promedio, a lo más o menos general. Primer tema, cuando vas a comprar algo fuera, vamos a suponer, no sé, un teléfono móvil celular de estos de última generación que son bastante caros, hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, guardar la factura y después ya les voy a explicar por qué. Y el otro tema, hay en muchos países, que no es el caso concreto de Estados Unidos, pero sí en Europa y en muchos otros países más, que se te hace la devolución del IVA, del impuesto de consumo. Cuando tú compras, por ejemplo en el caso aquí de España, si compras un producto que en la factura sea mayor de 90 euros con 15, creo que era, pero esos 15 son un poco ridículos, pero bueno, es lo que está establecido. En el aeropuerto, al momento de embarcar, puedes ir a la oficina de aduanas y solicitar el reintegro del IVA, que es el 21%, es bastante. Eso te va a ayudar a pagar el impuesto cuando llegues a tu país. En el caso de Estados Unidos es diferente porque al ser una confederación de estados no hay una ley nacional, cada estado tiene la suya y principalmente y precisamente el estado de la Florida, que es donde está Miami, donde más compras se hacen,
esta modalidad, este sistema no existe. Ellos no devuelven el impuesto. Sí hay algunas tiendas que cuando vas a comprar ya tienen algún cartelito que te dicen tax free. Entonces, bueno, presentando el pasaporte, el visado del turista y demás, ya te lo descuentan en el momento de comprarlo. Después ya no. De todos modos, el impuesto al consumo en la Florida es muy bajo. En Miami creo que es el 7% y en la zona de Orlando el 6,50, una cosa así. O sea, es poco. Pero bueno, si lo podemos evitar, mucho mejor. Cuando llegas a tu país, lo que tienes que tener en cuenta y haber consultado previamente es la franquicia, el monto que te permite aduanas de ingresar sin pagar impuestos. Vamos a tomar un promedio porque todos van más o menos por ahí, para hacer números redondos, que son $300. Y tú te compras un teléfono que te costó 700. Y aquí es donde es importante el haber guardado la factura. Porque si no la tienes, cuando el personal de aduanas te quiera cobrar el impuesto, ellos tienen una tabla con precios ya estipulados que en el 99% de los casos son bastante más caros que lo que normalmente se paga. Entonces, presentando la factura, te van a cobrar el impuesto sobre lo que realmente pagaste, no sobre la tabla que ellos tienen. Y ahí también te ahorras bastante. Vamos a suponer que ese teléfono te costó $700 y la franquicia que tienes son 300. Entonces te pasas en $400 y sobre esos 400 te van a cobrar el impuesto, que normalmente en casi todos los países es el 50%. O sea, te costó 700 menos los 300 de franquicias, te quedan 400. Sobre eso vas a pagar el 50%, o sea, 200 euros más. Y ya con eso la entrada es totalmente legal. También está, como les decía en el vídeo anterior, la posibilidad de tirarse el lance de pasar por nada para declarar y si cuela, cuela. Pero es que si no cuela, no solamente te van a cobrar esos 200 euros de impuestos, sino que en muchos lugares te van a cobrar además una multa por haber querido evadir el control aduanero. Después, en cuanto a los objetos personales, esto también va variando según el país. Una regla más o menos general es que puedes traer, por ejemplo, 2 cartones de cigarrillos, una caja de puros, 1 litro de bebida alcohólica y algunas otras cositas más. Esto es más o menos para todos, que eso no entraría en el monto de la franquicia, sino que pasa directamente. Si te has comprado ropa de uso personal, salvo que sea mucha cantidad que la que llevas, que ahí bueno puede despertar sospechas de que se trata para hacer negocio, pero si son cosas normales, también mirando en la página web de la aduana de tu país, ya más o menos verás los valores, pero normalmente no hay problema por el hecho de que te traigas 2 o 3 vestidos, 3 o 4 camisas, 2 pares de pantalones, 2 pares de zapatillas. Eso no hay problema. Es diferente si te traes 20 pares de zapatillas y encima todos de números diferentes. Es obvio que es para vender. Entonces ahí te la cobran. De todos modos, una recomendación que puede ser bastante útil, si te compras ropa para uso personal, quitarle todas las etiquetas, las bolsas, todo y ponerla como ropa en uso. Entonces no llama la atención, pasa directamente, no se van a poner a hilar tan finos si la has comprado fuera o aquí, porque no hay manera de saberlo. Pero ya repito, siempre y cuando no se trate de grandes cantidades. Si no, ahí sí tendrás que pagar el impuesto. Bueno, eso es todo, es muy simple. Saber la franquicia que tienes para no pagar impuesto, lo que te excedas tendrás que pagar sobre ese excedente y básicamente nada más. Y no transportar ni de ida ni de regreso artículos que estén expresamente prohibidos. Todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido. Es muy sencillo. Entonces vayan sin preocupaciones, sin miedo y bueno, y a la hora de comprar un producto, ya sea una cámara, un teléfono móvil, una tablet, un ordenador, lo que fuera, tener en cuenta lo que vas a pagar de impuestos, a ver si realmente te conviene o no comprarlo en el exterior. Por ahí te conviene más comprarlo en tu país, financiarlo, pagarlo en cómodas cuotas y te sale más a cuenta. Pero bueno, yo sé que muchas veces en destinos como Miami, por ejemplo, Nueva York y esos lugares, siempre está lo último, que después tarda tiempo en llegar a otros países. Entonces, bueno, para el que es muy aficionado a la tecnología, a la electrónica, esto tiene un valor añadido. Pero bueno, nada más que eso. El tema aduanero es bastante sencillo para el pasajero, es muy complicado de explicar muchas veces porque hay combinaciones de todo tipo y hay muchísimas variaciones, entonces se hace largo. Pero lo elemental, lo básico que tienes que saber es esto, no hay otra cosa.
Así que bueno, espero que esto les sirva, que les haya interesado. De ser así, les pido que marquen un like, que se suscriban al canal si aún no lo están, que lo compartan con amigos, que estén por viajar. Y bueno, y como siempre, darles las gracias por estar ahí y ya nos veremos en el próximo. Hasta la semana que viene.